Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa dónde nos vean, a la hora que nos vean, bienvenidos una vez más a un video de Video Jars. El día de hoy vamos a ver la última lección relacionada con engranes. La vamos a aterrizar al tema de los engranes de plástico, que a ustedes les puede ser de mucha utilidad, sobre todo si van a hacer engranes impresos en 3D, ¿no? Entonces, no me voy a meter tanto en el marco teórico, porque el marco teórico, la base ya es la misma que hemos visto previamente. Simplemente nos vamos a adentrar a un ejemplo donde les voy a explicar explícitamente en qué partes hay que hacer los cambios, ¿no? En este caso, vamos a empezar entonces ya de lleno con el ejemplo o el problema número 15. Ahora sí, ¿quién me quiere ayudar a leerlo? Gano piña. Ok. ¿Qué datos identificas en el enunciado, piña? Ajá. Nos está diciendo que es una potencia de 0.25 horsepower, ¿no? Después, 1160 RPM, ¿no? Aquí vamos a poner N puntito P de piñón, ¿no? El diámetro del eje. Es decir, aquí está una caja de motor. Y de este motor siempre sale una flecha, ¿no? Donde se va a montar. Y sobre esta flecha, con ayuda de una cuña, por cierto, que también lo dice el problema, aquí van a montar el engrane. Prácticamente eso es lo que está pasando, ¿no? El D que estoy poniendo aquí es el diámetro de la flecha o del eje del motor. Es 0.625 pulgadas, ¿no? Pues es un cuñero cuadrado de 3/16 de pulgada, ¿no? Entonces, aquí lo que va a pasar es que este cuñero va a tener dichas dimensiones. Aquí está la S de 3/16 y aquí también lo mismo, ¿no? Bien. También nos está diciendo que la rueda, o sea, el engrane de salida, tiene que ir a 300 RPM, ¿no? A partir de esto, ¿qué me pueden decir? Que la rueda, pues debe de ser más grande, ¿no? No solo por definición, sino también porque la velocidad es mucho más baja. Por lo tanto, aquí vamos a poner la rueda. Entonces, prácticamente ese es el ensamble. Ese es el ensamble que vamos a diseñar aquí. Además, vamos a suponer, obviamente, que los engranes son de plástico. Ahorita les voy a explicar cómo se trabaja esto de los engranes de plástico. Y bueno, ¿qué nos piden hallar en el problema? No dice nada en explícito, ¿no? Dice diseñar. Pero cuando nos dice que diseñemos, tenemos que encontrar dimensiones. No conocemos, por ejemplo, el diámetro de paso ni del piñón ni de la rueda, ¿no? ¿Qué otra cosa no conocemos? No conocemos el número de dientes del piñón ni de la rueda. Tampoco conocemos el ancho de cara de los engranes. Y pues es fundamentalmente, ¿no?, lo que se requiere. A partir de ahí, eso lo pueden meter en su hojita de cálculo, luego lo trabajan en SolidWorks y ya obtienen los diseños de sus engranes, ¿no? Esa es básicamente la idea. Ahora, con esta información, vamos a, ahí está lo que tenemos que hallar. Y bueno, primero, tenemos que, cuando nos dan este problema tal vez tan limitado de información, tan cortito de información, usualmente nosotros conocemos la potencia porque conocemos el motor con el que vamos a mover nuestro sistema de engranes. Conocemos la N puntito P y la N puntito R. ¿Por qué?
porque usualmente conocemos la velocidad que le va a entregar el motor y la velocidad a la que yo quiero que salga. Y bueno, pues aquí yo también voy a conocer el diámetro del motor de la flecha donde se va a montar. Y finalmente, este 3/16 sale directamente pues del mismo diámetro, ¿no? Esto es información dada también a partir de lo ya analizado en la lección de cuñas. Vean ustedes que ya todo se está empezando a unir. Obviamente la cuña también tiene que ser de un material polimérico, no. Si es de metal no es ni siquiera compatible, ¿no? Entonces la cuña también tiene que ser de un polímero. Muy importante eso también. Ahora, la pregunta es, ¿y por dónde vamos a empezar? Porque no nos están dando nada. Y ahí digo, la relación de engranes, aquí vamos a empezar. Yo conozco esa relación de engranes, que en algunos casos la puse como M sub G, en otros casos la había puesto como M sub B, y la relación de engranes pues es la relación de la velocidad del piñón entre la velocidad de la rueda. Esto nos va a dar la pista para ir diseñando lo demás. Vamos a ir resolviendo este misterio, ¿no? Entonces, este problema también nos va a servir como un repaso de todo lo que hemos visto, de algunas cosas que hemos visto en el curso, ¿no? Entonces, vamos a hacer el cálculo. $3.86, ¿correcto? Ahí está. 3.86 periódico, ¿no? Ok. Ahora la pregunta es, ¿y de qué nos sirve haber sacado esa relación de engranes? ¿Para qué nos sirve al momento de sacar el diseño? ¿Sí? El torque. No, pero el torque, para el torque yo voy a necesitar, de hecho sí pudiera calcular el torque a partir de estos dos, ¿no? De hecho, pero eso viene un poquito después, pero sí, cierto. La relación de dientes, sí, entonces, nos vamos acercando. Acuérdense que la relación de engranes me sirve para poder determinar una restricción muy en particular. No sé si se acuerdan de esa lección, cuando estuvimos viendo el número mínimo de dientes del piñón para evitar la interferencia, ¿no? Entonces, esta ecuación era n sub p igual a 2k dividido entre m sub g por corchetes, raíz cuadrada de 1, de 1 más 1 sobre mg por 2 más 1 sobre mg por seno cuadrado de phi, ¿no? Ok. El problema no me menciona dos parámetros, el K y el phi, pero son datos prácticamente implícitos. Es 20, ¿no? Phi, así es, Dariela, es 20. ¿Y cuánto tomamos K? 1 porque es de profundidad completa, ¿no? Ahora sí, conocido K, conocido phi y conocido mg, podemos sacar el número mínimo de dientes en el piñón. ¿Cuánto sería ese? Entonces el resultado 15.39 tiene que redondearse para arriba, porque si redondeas para abajo ya vas a tener interferencia, ¿no? Entonces NP es igual a 16, ¿no? Eso es lo que obtuvimos en la cálculo de la operación. NP igual a 16, ¿no? Tras las condiciones de trabajo que nos da el problema. Igual, Valentín, se agradece tu esfuerzo en forma de participación.
Bien, ahora de la misma manera se puede sacar el número de dientes de la rueda, porque es básicamente la relación de engranes por NP. Entonces, si usamos nuestra calculadora, vamos a obtener 16 por 61.76. Ahí está, muy bien. 16 y 62, ¿no? Muy bien. Entonces, Alesa y Nick. Ahí está. Ahora, les tengo que decir algo sobre estos resultados. Para un piñón de polímero que tenga por lo menos, que para que este sea de con profundidad completa con ángulo de 20 y que no haya interferencia, y que no haya, más bien, y que no haya complicación en su fabricación, debe ser por lo menos de 18 dientes. Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí es que si nosotros aquí hubiéramos obtenido un valor de 18 para arriba, no hay problema. Pero como obtuvimos un valor menor a 18, pues yo de entrada voy a poner, dado que un piñón de plástico no puede tener menos de 18 dientes, de entrada pues ya me quedo con NP igual a 18, y si NP es igual a 18, NR pues hay que multiplicar otra vez MG por NP. ¿Y esto cuánto nos va a dar? 69.98. Que esto se redondea a 70, ¿no? Entonces aquí ya tenemos un ensamble en el cual NP es igual a 18, NR es igual a 70. Tenemos ahora sí por lo menos el número de dientes de cada engrane. Por si alguna vez se preguntaban qué se hacía cuando no nos dan los números de dientes. Ah, creo que me equivoqué de palomitas. Las tenían que ir acá, ¿no? Ahora, a estas alturas, ¿es posible calcular los diámetros de los engranes? Sí, bueno, en teoría no. Tenemos que suponer un paso diametral, y este paso diametral, un buen paso diametral para empezar, es 16 dientes por pulgada. Si nos da muy grande, lo podemos bajar. Si lo puedes, más bien al revés, si nos da muy grande, lo podemos subir. Si nos da muy pequeño, lo podemos bajar. Hay que recordar que el tamaño es inverso al paso diametral, ¿no? Entonces, ahorita lo vamos a dejar de 16 dientes por pulgada. Entonces, con una P conocida, yo rápidamente puedo entonces decir, ok, entonces paso diametral es igual al número de dientes del piñón entre el diámetro de paso del piñón, lo cual es igual al número de dientes de la rueda sobre el paso diametral de la rueda. Y ya con esto y con lo otro, yo puedo sacar ambos diámetros, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar con el piñón. El piñón, entonces, va a tener un diámetro equivalente al número de dientes del piñón entre el paso diametral. El número de dientes dijimos que era 18 y la P propusimos que era 16. Esto nos va a dar, en consecuencia, 18 entre 16, ¿no? Lo cual se va a 1.125, ¿no? ¿Ok? Ahí está. Y ahora vamos a retomar algo que Salas estaba comentando más atrás. Vamos a usar el piñón para calcular la potencia, el torque y finalmente la fuerza tangencial, la WT. Esto porque después la vamos a utilizar en una fórmula del tipo Lewis, ¿no? De la ecuación de Lewis. Entonces,
Aquí nosotros tenemos este engrane. Este engrane pues va a tener un radio de paso, en este caso para el piñón sub P minúscula. Y pues podemos sacar el torque a partir de la potencia y de la velocidad angular. No más que, esto no lleva punto, no más que hay que hacer un par de conversiones. Primero, la potencia, que es 0.25 HP, como todo lo estamos haciendo en sistema estadounidense, vamos a pasar los HPs a libras pulgadas sobre segundo. ¿Un HP cuántas libras pulgadas sobre segundo son? Sí, ya se la tienen que saber, chicos. 6.600, muy bien. 6.600. Muy bien. Entonces, 6.600 por 0.25 es un cuarto. 1.350. 1.650 libras pulgadas segundo, ¿ok? Entonces, este lo vamos a dejar ahí indicado. Y aquí lo metemos, ¿no? 1.650 libras pulgadas sobre segundo. Y después está la velocidad angular, que se relaciona con el n puntito, en este caso sería la velocidad angular de P, por cierto, del piñón, como 1.160 RPM, revoluciones por minuto, y un minuto son 60 segundos, y una revolución son 2 pi radianes. ¿Ok? ¿Cuánto nos queda aquí la velocidad angular? 121.47 radianes por segundo, ¿no? Y ahora sí podemos sacar la potencia, perdón, el torque, porque es básicamente dividir la potencia entre la velocidad angular, ¿no? Y pues el torque lo podemos representar. ¿Cuánto? 13.58. Y aquí tenemos el torque, ¿no? Que le está impartiendo el motor. 13.58 libras pulgada, ¿no? Ok. 13.58 libras pulgada. Y ahora sí, la componente tangencial de la fuerza sale de la definición clásica de torque, donde simplemente torque es igual a fuerza y distancia perpendiculares, ¿no? Ok. Y de aquí, pues nada más hay que despejar la fuerza tangencial. El torque ya dijimos que es 13.58 libras pulgada. Y eso lo dividimos entre el radio de paso del piñón. Tenemos el diámetro de paso del piñón, que es 1.125. Así que el radio, pues tiene que ser la mitad, ¿no? Esto dividido entre 2, y obviamente esto en pulgadas, y ya me va a dar el diámetro como tal, ¿no? Entonces aquí obtuvimos el torque. ¿Quién dijo eso? Muy bien. 24.14 o 24.15 libras. Esta es la fuerza tangencial que va a ir afectando en el proceso de flexión de los dientes, ¿no? Bien. Ahora, tras haber realizado todos estos cálculos, que todos esos cálculos preliminares nos son útiles para ahora sí aplicar la ecuación de Lewis. La ecuación de Lewis, muy parecido a lo que ya habíamos visto previamente, es la fuerza tangencial por el paso diametral, por el factor de seguridad, por el ancho de cara, por la Y. Para diseñar el engrane, nosotros tenemos que encontrar el ancho de cara, porque todo lo demás ya se conoce de manera primaria o de manera secundaria, ¿no? A estas alturas, nosotros ya conocemos dos de los parámetros. Ya conocemos el parámetro de ancho de cara y ya conocemos el parámetro de paso diametral. A partir de aquí, ustedes van a poder ver que el resto del problema es simplemente tomar información. Entonces, esto lo pasamos para acá, ya directamente. Y, bueno, primero, hay que tomar en cuenta el factor de seguridad. Y el factor de seguridad en este tipo de engranes se obtiene a partir de las condiciones de carga, tanto del
motor o de la entrada como la operación o la salida. No sé si se acuerdan, chicos, el motor y la transmisión que estaban impulsando. ¿No se acuerdan qué era lo que estaba impulsando este sistema de transmisión? Casi. Es una desfibradora, una procesadora de papel, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver qué nivel de intensidad yo requiero o de sobrecarga para diseñar este sistema. Y la sobrecarga está considerada en el factor de seguridad, ¿no? Posteriormente, el esfuerzo permisible va a ser prácticamente una propiedad del material y la Y es fundamentalmente el factor de Lewis, ¿no? Pero específicamente adaptado a estos engranes de plástico. Bueno, entonces dijimos que el motor es eléctrico, pero la aplicación, al ser un desfibrador de papel, probablemente tenga choques ligeros. ¿Se acuerdan de esta filmina? Esta filmina la vimos cuando estuvimos trabajando el factor de sobrecarga de los criterios de ACMA. La fuente de potencia sigue siendo uniforme, ¿no? Porque el motor es un motor eléctrico. Ahora la diferencia va a ser que el sistema impulsado no es de cargas uniformes, sino más bien moderadas. Piénsenlo bien. Una desfibradora de papel la pudieran, ¿con qué la asociarían más? ¿Con el primero, con el segundo o con el tercero? Y a partir de eso ustedes se pueden dar cuenta. De entrada ya saben que pesado no es, porque tiene que ser pesado, tendría que ser algo que requiera muchísima potencia, que haga mucho ruido, pero tampoco es algo ligero, ¿no? Realmente no es algo, es una aplicación industrial y de hecho está muy de la mano con la maquinaria textil o moledoras. Entonces, por eso yo lo ubiqué más en el lado moderado, ¿no? Esto ya depende también mucho de la experiencia del propio diseñador y del criterio. Aquí es donde entra la parte del criterio por parte del ingeniero, ¿no? Entonces, a partir de esto, llegamos a la conclusión que el factor de seguridad tiene que ser 1.25 a partir de los factores de sobrecarga, fuente de potencia uniforme a la entrada y un impacto moderado de 1.25, ¿no? Y esto es usar la misma tabla que ya tienen en su formulario. Nada nuevo bajo el sol, ¿no? Bien, después ya tenemos entonces el factor de seguridad, el paso diametral, la WT. Acuérdense que quiero sacar el ancho de diente. El sigma permisible, ¿cómo lo voy a conseguir? Bueno, pues podemos buscar tablas de propiedades materiales y en este caso me puedo ir por un material un poquito más resistente. En este caso vamos con el nylon, cuya resistencia última es cuyo esfuerzo admisible de flexión es de 6000 PSI. Aunque aquí diga KSI, lo correcto es poner PSI por los números, ¿no? Luego, carga de vidrio. Eso de carga de vidrio es una manera de decir que tiene fibra de vidrio. No sabemos si son fibras largas o fibras cortas. Esa parte no la especifica bien. Pero más que nada, nosotros nos vamos a enfocar en la primera columna, ¿no? Mande. Si fuera materiales impresos, ahí lo que puedes hacer es irte a MathWeb y ahí buscar la tabla de propiedades para lo que sería el esfuerzo admisible de flexión, el Ultimate Bending Stress. Pues también, si no encuentras ese, puede ser el propio Yield Strength, con ese basta, ¿no? Por ejemplo, un material común para impresión 3D es el PLA, ¿no? Ahí está un ejemplo, ahí está un ejemplo de un material de PLA que simula la madera, pero al final lo importante es que es un material de PLA. Aquí en MathWeb lo puedes encontrar. Y por ejemplo aquí puedes ver también algunas propiedades. No, obviamente también las propiedades dependen mucho del infield y todo eso, ¿no? Pero en general, aquí las propiedades mecánicas es
a la ruptura, a la cedencia. Si es la misma es porque es un material frágil, ¿no? Entonces, vemos aquí que son 5.370 PSI. Así que está más o menos en el rango, ¿no? Si se quieren poner muy conservadores, manejen valores altos. Si se quieren poner más, si encuentran las propiedades, la hoja de las propiedades específicas de ese PLA, pues todavía mejor, ¿no? Yo creo que deben de estar disponibles también, dependiendo del PLA que estén usando para imprimir, ¿no? Bueno, entonces, conocida la propiedad del material, ahora sí, seleccionamos una opción segura, como es el nylon. Vean ustedes que ABS tiene un esfuerzo mucho menor. Y ahí, por ejemplo, vean ustedes que este esfuerzo permisible también se coloca acá. Y ya nada más nos faltaría determinar el factor de Lewis, que es con una tabla parecida, creo que no es idéntica, pero parecida a la que les entregué primeramente, ¿no? Ya no me dio oportunidad de imprimirla, pero si les interesa, se las puedo poner por separado. Y aquí lo importante es que ahorita estamos trabajando con un diente de 20 grados a profundidad completa, ¿no? Entonces, tomamos 18 dientes y esto simplemente nos da el factor, ¿no? Por lo tanto, con toda esa información, ya podemos sustituir en la fórmula de arriba y obtener el ancho de cara. .1545 pulgadas, que sería fundamentalmente la extrusión de mi engrane recto, ¿no? Muy bien. Ese fue solamente para el piñón. También vamos a hacer lo mismo. Tenemos que corroborar que el diseño en el otro, en la rueda, también sea seguro, ¿no? Igual, para la rueda hay mucha información que ya tenemos. Acuérdense que ambos engranes tienen que tener la misma F, tienen que tener la misma P, además de la misma WT, ¿no? Porque se transmite la misma fuerza. Y el factor de seguridad, pues, es a nivel sistema. Entonces, con esa información, lo único que nos falta determinar es, pues, nada más la Y, porque el material también voy a tomar el mismo. Va a ser nylon. Ah, no, tengo que ver si el nylon va a jalar, ¿no? También. Entonces, aquí nosotros vamos a poner la Y. En este caso, ¿alguien se acuerda cuántos dientes tenía la rueda? 70, ¿no? Entonces, aquí tenemos que interpolar entre 60 y 75 en el 20 grados profundidad completa, ¿no? Entonces, la interpolación se plantea como un problema de proporcionalidad y resolviendo esta ecuación lineal, ustedes lo pueden intentar por su cuenta, les tiene que dar .728, ¿no? Y ahora sí, verificamos el esfuerzo con toda la información y si metemos todo esto en la calculadora, vemos que el esfuerzo máximo de flexión es 4.285.36, ¿no? Y eso es menor a 6.000, que era el límite que me daba el nylon. Por lo tanto, el diseño es seguro y todos los parámetros de diseño que aquí fueron obtenidos y propuestos son válidos, ¿no? Es decir, el sistema de engranes no solamente va a poder transmitir, lo va a hacer sin deformarse permanentemente, sin quebrarse, por flexión. Ahora me van a preguntar, pero profe, ¿no hay que tomar en cuenta también la parte del contacto directo? La parte del desgaste. Y la respuesta es que sí y no. En la parte del no, es que el desgaste por picadura no es común en engranes poliméricos. Se me olvidó poner aquí la fuente. La fuente era MOT 2018. Y por ende no existe una metodología establecida para esto. Ah, no, ahí está la fuente, miren. Sin embargo, lo único que se puede hacer es darle unas indicaciones al operador para minimizar el efecto de desgaste. Primero, lubricar continuamente los engranes. Sí, los engranes de plástico, chicos, también requieren lubricarse. ¿Por qué en su proyecto probablemente no lo requiera? Porque no van a ser de operación continua, ¿no? Sí, ¿no? Son para una sola vez.
Pero pues, mientras más aguanten, mientras más, mejor, ¿no? Luego, si no se puede lubricar continuamente, por lo menos hacerlo al principio de la operación, es decir, al principio del día lo lubricas, darle lo más que pueda aguantar, pero al día siguiente siempre darle ese mantenimiento, ¿no? No pasar más allá de las cargas moderadas, es decir, si vieron la tabla previa, no, es decir, no se recomienda para aplicaciones donde tenga cargas pesadas, ¿no? Es decir, para sistemas de trituración de piedras, pues no usarías engranes de plástico. Tal vez oye como de sentido común, pero eso precisamente va de la mano no solo con el esfuerzo de flexión, sino con el esfuerzo de contacto, ¿no? Y finalmente, cuidar altas temperaturas. Lamentablemente los polímeros son muy inestables térmicamente, ¿no? Entonces, con estas 3 directrices, tenemos permitido utilizar los engranes de plástico. Ahora sí, ¿qué ventaja tienen los engranes de plástico? Y creo que esa pregunta ya la pueden responder con base a su experiencia. ¿Qué ventajas tiene usar engranes de plástico sobre engranes de metal? Menos costo, así es. Más ligeros, claro. La manufactura es más sencilla. Es decir, son para aplicaciones más económicas, ¿no? Es más fácil también hacer, sí, por supuesto. Por ejemplo, si tú quieres manufacturar engranes metálicos, ya también lo vimos previamente, pero todos son métodos industriales, ¿no? Que requieren operar una máquina, incluida la CNC, ¿no? No se diga las otras, que pues ya requieren una experiencia como maquinista, ¿no? Y las desventajas es que, como ya vieron, sus rangos de uso son mucho más limitados, ¿no? Bien, ahora, ya ustedes, si tienen algún tiempo libre, pueden hacer el CAD de los engranes. Ya con esto tienen todas las herramientas para diseñar unos buenos engranes de una caja. Y con esto terminamos la unidad 2 y queda concluida la lección. Les agradezco mucho su atención. Con esto cierro el video. Ya saben que si les gustó este video, no olviden compartirlo con sus amigos, darle like y estar al tanto de más información, dándole clic a la campanita. Asimismo, si tienen alguna observación o comentario, no lo olviden dejar aquí abajo en la caja. Y por mi parte será todo. Hasta luego.